Bienvenidos a todos y todas. Les agradecemos por su participación en este taller magistral virtual que tiene como finalidad ser un espacio inspirador para ustedes. Me presento, mi nombre es Diego Zapata y soy un embajador disruptivo con más de 10 años de experiencia en el mundo de las ventas y asesoramiento profesional, sobre todo en el mundo del turismo. Por lo que ahora también soy un consultor innovador con mi empresa Team Reps Consulting, del cual soy cofundador y con la cual nos encanta organizar espacios creativos como este. Team Reps Consulting se dedica a temas de asesoría para las empresas que decidieron realizar una transición en aspectos de organización y comercialización. Hoy día tengo el placer de recibir a una emprendedora que personalmente me generó una profunda admiración por su visión de negocios tan innovadora y por su trayectoria en el mundo de las ciencias ambientales. Habré de confesarte, Wendy, que tu área de pericia es algo que en lo personal me gusta mucho, porque siempre me ha parecido que los procesos simbióticos de la naturaleza es algo que deberíamos estudiar mucho más, pero esto ya lo hablaremos más adelante. Doy una calurosa bienvenida a Cueni López, ingeniera ambiental y diplomada en cambio climático, así como máster en biociencias aplicadas, quien es además fundadora de la empresa ecuatoriana ANUCA, dedicada al desarrollo de soluciones basadas en la biomímesis. Gracias, Cueni, por estar aquí con nosotros y vamos a empezar con una serie de preguntas que nos gustaría compartas contigo, con la audiencia, la experiencia que ha sido para ti innovar. Así que primero es un gusto tenerte aquí con nosotros y nos encantaría que empecemos esta tertulia disruptiva mencionando a las personas que nos están viendo que esta charla tiene como título Rompiendo paradigmas, cómo innovar desde una perspectiva diferente. Porque precisamente queremos eso, romper paradigmas sobre el miedo a emprender o generar algo innovador. Así que nos encantaría empezar con un contexto sobre tu empresa Nuca, a qué se dedican y qué los hace diferentes. Y de paso conocer el origen y significado de esta palabra que se oye tan bien. Ya, bueno, muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a Reinventarse también por permitirme ser parte de este espacio disruptivo. Estoy muy contenta de poder compartir con todas las personas que quieren replantearse los paradigmas sobre invención y emprendimiento. Sí, yo tengo una amplia experiencia en ciencias ambientales y esta experiencia decantó finalmente en un bioemprendimiento que iniciamos con una colega mía. Este emprendimiento, bioemprendimiento en realidad, fue llamado Anuca. Anuca significa alga en quichua. Decidimos optar por una palabra en quichua, a pesar de que sea un emprendimiento muy tecnológico, muy innovador, algo así. Creemos en realidad que nuestras conexiones con lo que realmente somos no necesariamente van en contra de la globalización o algo así. No sé si me explico. Anuca se dedica al diseño, construcción e implementación de filtros biológicos. Lo que hacemos es diseñar y justamente elaborar fotobioreactores gigantes que trabajan con microalgas y cuyo objetivo o finalidad es absorber CO2. En la naturaleza, en realidad, quizás la mayoría de las personas no lo sepan, pero más del 50% del oxígeno disponible en la naturaleza no proviene de los bosques, en realidad proviene de las microalgas, ¿no? Del fitoplancton y del zooplancton, del fitoplancton en realidad. Entonces, vimos que había una gran oportunidad de optimizar un medio en donde se puedan tener microalgas y así aprovechar esta grandiosa capacidad de absorción de CO2. De hecho, las células de las microalgas pueden absorber como 150 veces más CO2 que la célula de un árbol. Entonces, lo que hicimos fue combinar como la ciencia, la ingeniería y también este conocimiento sobre la naturaleza para diseñar un dispositivo que permita traer las microalgas a las ciudades. La idea justamente era aportar con la mitigación de CO2 en las ciudades, porque si bien nuestros esfuerzos deben estar encaminados a la conservación de recursos naturales, también deben estar encaminados a la mitigación de los impactos desde donde se generan. Las ciudades son responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y como vemos, la dinámica misma urbana a veces no permite desarrollar soluciones ambientales que realmente puedan adaptarse al urbanismo. Entonces, más o menos así fue como inició Anuca. A partir de ello, tuvimos la oportunidad de vincularnos a varios espacios
Fuimos merecedoras de varios reconocimientos a nivel nacional e internacional, así que Anuca todavía está como en sus primeros pasos, pero ha sido una gran experiencia sobre la innovación, utilizando o combinando distintos elementos de la naturaleza con los elementos antropogénicos, creo. Genial, suena espectacular. ¿Y cómo fue la experiencia tuya al empezar tu emprendimiento? ¿Podrías contarnos un poquito más sobre el proceso creativo para llegar a una idea tan innovadora como la de Anuka? En realidad no fue muy fácil. Con mi colega, con mi socia con la que empezamos, ambas teníamos nuestro background en ciencias, e ingeniería. Entonces, empezar un emprendimiento implica que te hagas cargo de muchas áreas, ¿no? O sea, que te ocupes de las cuestiones legales, de las cuestiones financieras, contables, y estas cosas que muchas veces son como enemigas de la gente que trabaja en ciencias. Entonces, fue realmente un reto aprender todas estas demás áreas para que podamos sacar adelante el proyecto de una manera integral, porque finalmente el diseño, o sea, la parte ingenieril es solo una parte del negocio. De hecho, no es ni siquiera la más importante. La más importante es realmente cómo lo ejecutas de verdad. Por eso es que hay tantos proyectos e invenciones que se quedan en escala de laboratorio, porque generalmente no hay este match entre sacar la ciencia del laboratorio y la vida real. Entonces, creo que fue un proceso de aprendizaje, al igual como lo son la mayoría de los procesos que uno vive en la vida, pero fue un proceso de aprendizaje que yo no me imaginé vivir. O sea, nunca me imaginé como de verdad tener que aprender habilidades interpersonales o habilidades contables o financieras o hacer proyecciones de ese tipo, porque realmente yo me formé como me formé porque huía de esas cosas. Entonces fue interesante darse el chance también de aprender estas partes que finalmente son complementarias. Al fin y al cabo, al igual que la naturaleza, lo que uno hace es un sistema complejo en donde todas las partes son importantes. Entonces eso reafirmó mucho ese pensamiento de que hay que ponerle atención a todas las partes de un proyecto y nos permitió crecer, nos permitió aprender muchísimo. Qué gran aprendizaje. Siempre es importante seguir en continua evolución y aprendiendo, así que es algo muy interesante. Por otra parte, tengo entendido que Anuka actualmente se encuentra en un proceso de replanteamiento creativo. Así que si me lo permites, me gustaría saber cómo lo has tomado, si de una manera positiva o tal vez viste que podría ser algo como un revés empresarial. ¿Cómo lo has sentido tú? Bueno, creo que el contexto global, que no es necesario mencionarlo, nos ha golpeado a todos en distintos modos, ¿no? Y lo que sucede en este tipo de situaciones que vivimos actualmente es que la gente empieza a priorizar lo que es emergente, quizás, no lo que es urgente. Y me refiero, por ejemplo, en temas de salud. Ahora todos los esfuerzos están justamente dedicados al sector de la salud y claro, no es para menos, ¿no? Si vivimos una pandemia mundial. Sin embargo, la crisis ambiental no deja de ser importante y es un tema que ha sido relegado. Y esta es una falencia en realidad, quizás también de nuestros líderes, que únicamente se centran en las cuestiones emergentes y no en las cuestiones importantes o urgentes a mediano y largo plazo. Entonces, creo que en general las empresas dedicadas a servicios ambientales han sido bastante golpeadas por la situación que estamos viviendo. No voy a mentir, es súper triste, ¿no? Que uno tenga que enfrentar a este tipo de situaciones y ver cómo las cosas no terminan resultando como uno esperaría. Sin embargo, creo que hay una importante característica que deben tener todas las personas y las empresas y es la resiliencia. Y es aceptar los obstáculos o los problemas que nos toca vivir de una manera en que no sea una tragedia, sino más bien que sea, igual no quiero romantizar, que sea como una oportunidad maravillosa o algo así, pero sí que sea un reto que puede ser superable. Entonces, lo que hemos visto es que, claro, hay que ser prudentes también. Entonces, si las cosas no están funcionando ahora mismo en sistemas de absorción de CO2 porque hay prioridades, pues decidimos darle como un break también
y ver, analizar con más profundidad qué otras opciones hay. Entonces, finalmente, la diversificación de los servicios de las empresas es una estrategia que surge a partir de las necesidades y no debería ser así, debería ser como un plan que ya se ejecuta desde el inicio, ¿no? Entonces, lo que ahora estamos haciendo es justamente ver cómo podemos diversificarnos, incluso no solo como empresas, sino como personas. Tanto mi socio como yo estamos evaluando también qué oportunidades a nivel personal existen. Y la idea no es vararse, la idea no es quedarse como en la crisis, sino justamente usar la resiliencia como arma principal para lograr superar cualquier obstáculo y probablemente salga algo mejor incluso. Sí, es muy interesante. De hecho, precisamente por eso nosotros hemos puesto este tipo de charlas, reinventarse, porque queremos que la gente, pues, se innove a ellos mismos, sean creativos y vuelvan otra vez a generar algo nuevo de algo que a lo mejor, pues, no funcionó tan bien o por la situación, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. ¿Crees tú que cualquier persona puede emprender y qué es lo que requeriría para hacerlo? Sí, creo que en realidad, de hecho, ya de por sí todas las personas emprendemos de algún modo. Tal vez no es tan evidente o no es tan visibilizado, pero por ejemplo las madres que día a día tienen que enfrentarse a abastecer, por ejemplo, de comida para su casa, todos los días emprenden de una u otra manera y no necesariamente los réditos son económicos. De hecho, emprender, ahora que ya está un poco más institucionalizado, por así decirlo, que está un poco más formalizada la palabra, es una habilidad que como seres humanos tenemos desde hace miles de años. La capacidad de resolver problemas es lo que nos distingue del resto de organismos en el mundo, ¿no? Entonces, finalmente, la cuestión de emprender significa tomar algo que no, usar los recursos disponibles para crear algo nuevo. Y eso es algo que sucede a diario, o sea, tal como lo hacen los estudiantes, las madres de familia y cada uno dentro de nuestros espacios de trabajo. Siempre nos aventuramos a tomar decisiones en pro de la mejora, ¿no? Creo que todo el mundo tiene la capacidad para emprender, absolutamente todo el mundo. No sé, quién ha viajado al campo, por ejemplo, en el lugar más inhóspito va a encontrar un puesto de salchipapas y no necesariamente es como dejando de lado, ¿no?, las cuestiones sociales o económicas. Esta capacidad de reinventarse o de sentirse útil en un sistema social viene ya inherente a las cuestiones humanas. Entonces, sí, yo estoy convencida de que cada una de las personas tiene una habilidad increíble para emprender. Quizás en la formalidad estas habilidades no se reconocen y tienes que cumplir algunos parámetros para que te consideren emprendedor o algo así, pero en realidad es una cuestión humana, de verdad, yo estoy segura de eso. Genial, genial, muy bien. ¿Y qué es para ti innovar? ¿Y cómo alguien podría hacerlo? Creo que igual va de la mano con la cuestión del emprendimiento, ¿no? Innovar es no necesariamente crear algo totalmente nuevo, sino optimizar las oportunidades y valerse de ello para solucionar problemas. Las herramientas que uno necesita para innovar, en realidad, el proceso de innovación es como la inteligencia, ¿no? Es algo que se desarrolla. Si bien puedes tener como características con las que naciste, es un proceso que puedes desarrollar, como la creatividad, como la memoria. Cualquier proceso cognitivo puede ser mejorado si uno le pone suficiente empeño en ello. Y el pensamiento innovador es también algo que se desarrolla. Entonces, hay muchas prácticas, ¿no?, para desarrollar este pensamiento innovador. Hay muchos ejercicios prácticos, de hecho, que pueden encontrar en varios libros o en programas incluso formales académicamente. Lo que se necesita para innovar, en primer lugar, es tener una mente abierta. Ese es el secreto en realidad. Es no tener paradigmas que sean tan cerrados o tan estrechos que no te permitan pensar más allá de lo que tú estás seguro que existe en la realidad. Las realidades son diversas y múltiples. Entonces, tu pensamiento probablemente pueda ver solo una pequeña parte de una de las múltiples realidades. Mantener la mente abierta nos permite justamente ver otras realidades, ver otras opciones, y eso es lo que finalmente nos permite innovar. En la naturaleza es así, ¿no? O sea, en la naturaleza ves que cada vez que se les presenta un inconveniente a cualquier organismo, ellos desarrollan
procesos adaptativos basados en lo que ya tienen, y si no lo tienen, lo crean por sí mismos, y me refiero a que lo crean incluso desde sus propios, o sea, desde su propio ser, de crear o producir una hormona adicional, de crear o producir un metabolito secundario adicional, o de establecer relaciones con otros organismos. Siempre hay una solución dentro de la naturaleza. Y esa creo que es la capacidad de innovación. Y ellos pueden hacerlo porque no se han cerrado no se han encasillado en decir, Dios mío, me tomó 3 millones de años llegar a esta forma, no voy a cambiar ya. No es así, ellos siempre están dispuestos a abrirse al cambio, ¿no? A ver otra realidad. Finalmente uno no tiene que aferrarse a las cosas del presente, porque el presente es pasajero también. Entonces tiene que estar dispuesto a cambiar. La impermanencia es lo único permanente. Correcto. Y mientras uno fluya, pues todo va a fluir en general. Muy interesante. Y según tu experiencia, ¿cuáles son las 2 o 3 claves más importantes para emprender innovando? Creo que, bueno, la primera sería tener la mente abierta, de verdad, tener una actitud de aprendizaje quizás. Ahí uno puede aprender en donde menos se lo imagina y de quien menos se lo imagina. Y lo segundo es que uno en general debe enamorarse de los problemas y no de las soluciones. Entonces, actualmente tenemos una amplísima gama de problemas en los que podemos innovar. El objetivo de innovar o de emprender no debería estar centrada en la adquisición de capital o en la generación de recursos económicos. El objetivo de innovar o emprender es dar soluciones y, por supuesto, tener un rédito a partir de ello, ¿no? Procurar el desarrollo en todas las áreas posibles. Pero la primera motivación, el por qué realmente uno se decide o se aventura a desarrollar soluciones a partir de la innovación, es que uno quiere solventar esos problemas. Pues actualmente tenemos un montón, un abanico gigante de problemas. Solo en términos ambientales está la desertificación, las sequías, las inundaciones, el cambio climático, tantos problemas. Hay muchísimas oportunidades de innovar desde allí y son necesidades urgentes. Es decir, que no es que no vas a tener mercado, pero si tú quieres innovar siguiendo como las líneas tradicionales, si quieres empezar a producir, no sé, sillas con la madera que está ya, que tiene un historial de deforestación, quizás no sea lo mejor, ¿no? O sea, creo que la clave que quiero mencionar es que uno tiene que ser coherente en realidad con el contexto. La innovación no puede ser egoísta o solo para sí mismo. Tiene que venir de la mano y solventar los problemas que nos aquejan como humanidad. Finalmente, nosotros somos un elemento en un complejo sistema de interacciones. Los seres humanos deberíamos también, al igual que otros organismos, estar al servicio también del desarrollo común. Entonces, creo que si uno va a innovar, y creo que parte del proceso de este desarrollo cognitivo, el pensamiento innovador, es tener una actitud de apertura. Y lo segundo es basar la innovación en los problemas, no en caprichos o en gustos personales o cosas así. La innovación tiene que ser una herramienta para solventar los problemas mundiales. Qué lindo pensamiento. Esperemos que algún día todos podamos pensar de esa manera, pareciéndonos más a la naturaleza. Y bueno, en función de esto también, y retomando tu área de pericia, ¿de qué manera crees tú que la naturaleza nos podría inspirar para innovar? Creo que, bueno, si hacemos cuentas, la naturaleza tiene 4.500 millones de años de ventaja, ¿no? El ser humano está aquí hace 250.000 años, entonces nos lleva literalmente millones de años de ventaja. Las estrategias que ha utilizado, que ha desarrollado la naturaleza durante este tiempo han probado ser las más eficientes en muchos términos. Entonces, de hecho, hay como ciertos principios vitales de la naturaleza que nosotros podríamos aprender. Uno de ellos, por ejemplo, es la optimización de recursos y no la maximización de recursos. Puede hacer más con menos, ¿no? La eficiencia en realidad. Entonces, al igual que otros procesos, eso es algo que se puede aprender. Y no necesariamente necesitas una guía para ello, no necesariamente necesitas un profesor. De hecho, el autodidactismo es lo que valida realmente el aprendizaje, así tal como, no sé, cómo aprendiste la lengua materna. O sea, fue estando ahí nada más, ¿no?
Y así Claro. creo que son las relaciones que uno tiene con la naturaleza. No necesariamente necesitas tener bases de química orgánica para saber que el suelo, no sé, produce nutrientes o absorbe agua o algo así. Uno puede observarlo, pero quizás ha habido un distanciamiento por el desarrollo actual, social, económico de la naturaleza. Entonces, creo que una de las herramientas que podemos tener para reaprender de la naturaleza, porque estoy segura que muchas cosas ya lo interiorizamos hace mucho tiempo, es recuperar el sentimiento biofílico, la capacidad de deslumbramiento, de apreciación por parte de, o sea, por parte de los seres humanos frente a la naturaleza. Y si uno reflexiona, en realidad las mentes más brillantes a lo largo de la historia no han sido solamente mecánicos o solamente ingenieros. En general han sido personas que se sorprenden de la naturaleza, tanto por su belleza como por su funcionalidad. No sé, como Leonardo da Vinci, ¿no? La mayoría de sus inventos estaban basados en formas o en procesos de la naturaleza. Las alas de murciélago, por ejemplo, así fue como desarrolló su primer elemento volador. Y hay muchísimas cosas así que se siguen aplicando en la contemporaneidad. Cosas, instrumentos de la ingeniería que son inspirados en la naturaleza. Sin embargo, este es un proceso visto como algo muy elevado, algo así. Pero de hecho no es así. O sea, quienes más aprenden de la naturaleza son generalmente los guaguas, porque esa es su primera fuente de información y de aprendizaje. Creo que en este punto, en el punto en el que estamos como planeta, es evidente que no hemos aprendido lo suficiente de la naturaleza, pero creo y me gusta pensar que aún estamos a tiempo. Hay muchas cosas que podemos hacer frente específicamente a los efectos de cambio climático. Se ha comprobado que las soluciones basadas en la naturaleza son muchísimo más funcionales que cualquier invento ingenieril. Es decir, tener una playa de manglares es mucho más funcional que tener un muro de concreto tratando de contener las olas del mar. Y es porque no se van en contra de los procesos naturales, sino que más bien aprovechan estos procesos para subsistir, ¿no? Los manglares aprovechan las olas para tener ecosistemas dentro de sus raíces, puede ser una fuente de producción de camarones para las poblaciones aledañas. Es un sistema que se complementa, a diferencia de las soluciones que uno quiere poner que no están acorde con la naturaleza, que van en contra, ¿no? Tratar de contener las olas del mar suena muy absurdo, pero en realidad es lo que se hace en muchos países, en muchas ciudades. Entonces, creo de verdad que es momento ahora de ser coherentes con nuestra historia humana y recuperar este sentimiento biofílico, lo que nos permite de verdad estar vinculados a la naturaleza, que no es ajena a nosotros, sino que más bien nosotros pertenecemos a ella. Y ahora que estamos viviendo esta revolución, de hecho ya estamos como en la cuarta revolución industrial, en donde están todos la cuestión robótica, los sistemas ciberfísicos, pero también están la nanotecnología, la biotecnología, y créanme que el próximo genio de la humanidad va a tener como profesión biotecnología o biólogo, algo así, porque vamos a terminar o vamos a tener que volver a nuestra primera matriz de información, que es la naturaleza. De otro modo, el sistema que llevamos como, que escogimos como modelo de desarrollo, ya hemos visto que no es sostenible y está a punto de derrumbarse en muchos sentidos. Económicamente ya nos ha golpeado mucho, pero físicamente ya está poniéndose en riesgo. El cambio climático es inminente y hemos visto que las soluciones humanas no son suficientes, que uno debe necesariamente incorporar soluciones basadas en la naturaleza o inspiradas en la naturaleza o coherentes con la naturaleza, porque de otro modo no lo vamos a lograr como especie. La naturaleza va a seguir su camino y va a seguir aquí incluso después de nosotros, pero nosotros en particular tal vez no lo logremos. Hay que tratar de ser más simbióticos, todos en definitiva. Y para concretar un poquito más esta pregunta anterior, ¿cuál sería tu consejo puntual a la audiencia para buscar inspiración en la naturaleza al momento de innovar y o emprender? Creo que ponerlo sobre el mapa es un gran paso, un primer paso muy importante. Plantearse si uno va a desarrollar soluciones desde cualquier campo que sea, ¿no? Si es que yo trabajo desde el área de comunicación, si es que trabajo desde el área de educación, si trabajo en la agricultura, en el turismo, en lo que sea, en lo que yo trabaje,
plantearse esta primera pregunta de cuál es el mecanismo más eficiente, menos contaminante o más sostenible posible y tener en el mapa las opciones de la naturaleza es un primer gran paso importantísimo. Porque cuando vayamos a valorar, cuando hagamos ya un análisis de costo-beneficio de las soluciones que tenemos o las opciones que tenemos para implementar, veremos que aquellas que vinculan a la naturaleza son muchísimo mejores. En muchos términos son más rentables, son más fáciles, implican, no sé, mayor participación de la gente y esto nos ahorra riesgos en muchos sentidos, ¿no? Entonces creo que el primer gran paso es poner en el mapa, plantearse a uno mismo que otras soluciones alternativas, vistas hoy mismo así como alternativas o nuevas, son posibles, que en realidad no son ni tan nuevas ni tan alternativas porque sabemos que están ahí desde siempre. Entonces, desde cualquiera que sea el área de desarrollo, del área de trabajo que uno tenga, creo que es importante tener este criterio, ¿no? De saber que, por ejemplo, el gran paraguas que actualmente nos cobija en términos internacionales son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Entonces, tener en el mapa que debe existir una coherencia entre el desarrollo social, ambiental y económico, ya marca una diferencia entre las acciones que yo voy a implementar dentro de mi línea de trabajo, mi línea de negocio. Creo que considerar también como empresas o socios o partners o consejeros que trabajan desde otras líneas de negocio de las que yo hago, también es súper importante. Y me refiero también a considerar a negocios que sean más pequeños o cuya propuesta de valor incluya una cadena productiva justa o criterios de comercio justo o que tengan un impacto ambiental. Eso también es muy importante, ¿no? Si yo voy a decidir, por ejemplo, dentro de mi supermercado, qué tipo de arroz voy a vender o qué tipo de aceite voy a vender, no estaría mal empezar preguntándose qué tipo de producción tienen las marcas que estoy evaluando. Y entonces sí sería importante darle el valor que se merece también a aquellas que consideran los riesgos ambientales dentro de sus procesos productivos. Y así como uno puede implementar estas líneas de opciones para solventar los problemas que cualquiera puede tener, puede enfrentarse dentro de su labor, reconocer también el papel de la comunidad es muy importante. Así como es importante rescatar el papel de la naturaleza, trabajar local es lo que realmente hace un cambio global. Entonces, eso debe estar en el mapa cuando uno decida replantearse o reinventarse su línea de negocio, su puesto de trabajo, lo que sea. Genial, genial, Gwenny. Y por último, ¿qué consejo o sugerencia podrías brindar a la audiencia sobre cómo emprender en una nueva realidad como la que vivimos actualmente y globalmente, ¿no? Usando un poco la sabiduría de la naturaleza, independientemente del campo en el que uno trabaje. Sí, o sea, claro, esta nueva realidad o normalidad es extraña, es retadora, creo, pero como había mencionado, yo pienso que la cuestión de innovación está basada en el interés que uno tiene sobre el problema que quiere solventar. Entonces, si uno quiere solventar el problema de la salud, el problema del cambio climático, lo que sea, se adapta. Esa es la capacidad que tenemos los organismos vivos. Todos, no solo los seres humanos, desde las bacterias se adaptan a nuevos escenarios, a nuevos antibióticos. Ellas logran superar estas barreras. Los ecosistemas mismos logran adaptarse. Y eso es lo que nos queda, ¿no? Adaptarnos, pero además de adaptarnos, mejorar y cambiar la situación. Ese es el truco en inventarse, reinventarse en esta nueva normalidad o innovar desde la naturaleza. Tomar estas bases fundamentales que nos ha dado la naturaleza, es la capacidad de resiliencia para plantearse nuevas opciones, procurando el bienestar común. Mal haríamos en realidad aprovechar estas oportunidades o las catástrofes mundiales para sacarle provecho a la gente incluso que más vulnerable, en una posición de mayor vulnerabilidad. Como hemos visto, ¿no? En nuestro país es súper penoso que incluso en estas condiciones haya oportunistas que nos estén robando mucho más que recursos económicos. Nos están robando
oportunidades, nos están robando el bienestar natural, nos están robando de muchísimos frentes. Entonces, mal haríamos nosotros en, por ejemplo, desarrollar una mascarilla biodegradable que cueste 3 veces más de lo que cuesta la actual. Entonces, la cuestión de adaptarse a la nueva realidad, a la nueva normalidad, implica necesariamente que uno tenga una coherencia con los problemas que estamos viviendo y que no sea parte de ellos, sino que de verdad busque ser parte de la solución. Y desde la naturaleza tenemos muchas opciones, hay muchísimas opciones. Lo que yo pensaría es que uno debe estar en una permanente actitud de aprendizaje, tanto formal como informal, tanto autodidacta como desde una institución o institucionalizada. Hay muchas técnicas que uno puede emplear. Hoy por hoy, por ejemplo, se está dando o se está ganando mucho espacio en la química verde, en la química sostenible, en la biotecnología, en la biomímesis mismo, en las soluciones basadas en la naturaleza como estrategias para el desarrollo urbano. Hay muchísimas opciones, entonces creo que la voluntad de las personas por descubrir estas nuevas opciones que existen hoy por hoy nos va a permitir construir algo distinto y funcional y sostenible para el futuro. Y como había mencionado, si no lo hacemos ya, de verdad, probablemente en unos par de años va a ser demasiado tarde. Entonces, es importante que ya escojamos este camino de manera colectiva y que cada uno de nosotros desde su trinchera logre desarrollar soluciones sostenibles. Puede ser con innovación, puede ser con emprendimiento, puede ser únicamente siendo un agente de cambio en tu comunidad, pero esto debe tener un objetivo en común. Eso es lo que nos diferencia de las generaciones pasadas. Esto es lo que nos va a permitir hacer el cambio ahora. Absolutamente de acuerdo. Y creo que al igual que en lo personal, la audiencia seguro se quedó con muchas ganas de saber más. Así que gracias por tu aporte, Queenie. Y a nuestros amigos que nos están viendo, queremos comentarles que precisamente para ahondar en temas así de interesantes como este que hemos charlado con Queenie, hemos organizado un evento virtual que llamamos sencillamente Reinventarse y que se dará del 9 al 20 de noviembre en 6 mañanas, justamente para ver temas así de interesantes como el que acabamos de escuchar con Queenie. Como equipo de Team Reps estamos convencidos de que disponemos de muchas herramientas para hacer evolucionar nuestro chip interno y aprovechar nuevas oportunidades como precisamente tú bien lo mencionabas, Queenie. El evento no solo será un intercambio de nuevos conceptos disruptivos, sino también de consejos para aplicarlos. Así que, Queenie, muchísimas gracias y por favor, si quieres invitar a la audiencia para que sea parte de tu charla magistral, porque tú también vas a ser parte del evento, así que bienvenido, el espacio es para todos. Y te agradecemos de nuevo por Gracias. tu aporte. Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio. De verdad que estoy súper contenta por poder compartir este espacio con ustedes. De verdad me gustaría invitar a todos y todas los que nos están viendo a que vengan a descubrir qué opciones hay para reinventarse, porque hay muchísimas opciones y no todas son para todo el mundo. Pero estoy segura que no se van a ir con las mentes vacías ni con las manos vacías. Entonces, permítanse también darse esta oportunidad de amor propio, de aprendizaje, para ver en realidad qué paradigmas se pueden romper desde cada uno de esos espacios. Muy bien, genial, Queenie. Creo que hemos roto algunos paradigmas del día de hoy, así que nos vemos en Reinventarse, amigos. Muchas gracias, Queenie. Gracias a todos por vernos. Hasta luego. Gracias.